Hola, bueno, ahora sí vamos puntualmente a lo que sería la servida del corto. Vamos a verlo desde este ángulo y después desde el ángulo de atrás, como para apreciar las cosas que por ahí no se llegan a ver de todas maneras así. Me parece importante remarcar que voy a explicar lo que sería el gesto técnico básico, como lo enseño yo y como veo que generalmente se explica, pero que después está sujeto a modificaciones por el estilo que le quiera dar cada uno o cada una. Está bueno que primero se domine quizá de esta manera para tomar los puntos básicos y después probar. ¿Sí? La realidad está en que hay muchas servidas distintas. Yo particularmente cambio en función de la cancha en la que juego, generalmente, o de la potencia que le puedo llegar a dar, perdiendo un poco quizá de precisión, arriesgando un poco más. Así que bueno, voy a ir mostrando varias variantes, valga la redundancia, empezando por la clásica, que es con la que también inicié yo. Vamos a tener primero el pie derecho como punto de referencia. La distancia respecto a la bocha, yo digo que es un pie de distancia, comodidad de cada uno. Lo que es importante es que a la hora de sacar el pie izquierdo, que lo vamos a sacar entre lo que sería la unión de los talones, lo saquemos a 90 grados, porque se supone que si estamos en diagonal con el empeine apuntando al parador, si sacamos el pie izquierdo a 90 grados, va a estar apuntando ya a donde queremos que la bocha vaya. Es importante sacarlo desde el talón, de la unión con el talón, ¿sí? Porque si lo saco desde la punta del pie o entre ambos pies, lo que me va a pasar es que cuando lo saque, la bocha va a estar, el pie va a estar en el recorrido que le voy a tener que dar a la bocha. Y ahí es cuando voy a empezar a jugar con el semicírculo que queremos evitar a toda costa. Entonces, si no nos queremos equivocar, lo sacamos aún desde más atrás, procurando siempre que sea un ángulo de 90 grados. Y hacemos el paso hacia donde apunta el pie izquierdo, claramente, ¿sí? Pues si lo hacemos hacia un costado, estamos en la misma que antes. Entonces, con esta postura ya estamos bien. Tenemos el primer punto cubierto, que es la posición de los pies. Esto me va a dar la altura del centro de gravedad. Y esto me parece que es importante tener en cuenta que tenemos que estar cómodos o cómodas, ¿sí? Tienen que lograr esa posición en la que no estén ni muy exigidos o exigidas de aductores, pero tampoco el paso que sea súper corto, porque me va a quitar obviamente impulso, fuerza y envión. Entonces es un paso cómodo, es un paso que me permita estar en una semiflexión sin que me tiren particularmente de más los aductores y cómodo, pudiendo poner el pecho hacia adelante más que nada, sentado sobre la cola. Una vez que tenemos esto ya logrado, bueno, tenemos que realizar el enganche de la bocha con la curva, para lo cual vamos a agacharnos lo necesario. Hay quien se agacha mucho más y va directamente a esta posición, hay quien se agacha menos y estira los brazos. Recuerden que la empuñadura es con las dos B sobre la cara curva del palo. Lo que es importante es que la bocha esté enganchada, esté realmente enganchada a la curva del palo. Desde esta posición vamos a tener en cuenta que es bueno que el tapón apunte el destino que va a tener la bocha, o sea, el parador. Porque como lo vimos antes en el gesto técnico puntual, va a ser lo que guíe el destino que va a tener la bocha. Ahora, a más allá de eso, aclarar lo que aclaré en el video anterior, que es que en la flexión del brazo izquierdo, el codo también apunta. Entonces, son ambas cosas en su unión. Lo único que tengo que hacer es acompañar la bocha y levantarme para darle paso al palo, ¿sí? A que supere la línea del tapón por debajo. No hacer esto. Si queremos atacar este problema de que vemos que el chico o la chica hacen esto, podemos pedirle que traigan la bocha un poco y después terminen apuntando con el tapón y lo saquen. Es lo que se realiza para ganar fuerza muchas veces y es lo que se realiza para hacer correr la bocha cuando está gomosa o cuando la cancha es de arena y inicialmente no empieza a girar, que ahora lo voy a mostrar. Entonces desde esta posición puede ser más cerca, puede ser más lejos. Comodidad, lo sacamos, ¿sí? Realizando este movimiento. Guía el codo izquierdo, el palo, ¿sí? La curva pasa por debajo del tapón. ¿Por qué les digo lo de la cancha de arena o cuando la bocha está gomosa? Pasa muchas veces que, o en canchas secas como en la que estoy yo ahora, que primero la bocha empieza a correr sin girar y después de un cierto recorrido ya ahí rueda. Entonces si yo tiro violentamente cuando la bocha todavía no empezó a girar, lo que me pasa es que el palo pasa por encima. Se me monta la bocha, me habrán visto, les habrá pasado si sirve en el corto, y después se me termina desenganchando y el gesto técnico sale muy despacio. Entonces cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer es o iniciar despacio hacia adelante y cuando empieza a girar la bocha, soltarla, o está bueno también ponerse quizá un poco más lejos, traerla y modificar después el recorrido del tapón. Es eso más que nada, ahora lo voy a mostrar desde el otro ángulo para que lo vean.
tengan en cuenta que hay veces que falla la precisión. Yo a veces que les pido que sirvan mirando al parador, una vez que ya tienen la sensación de tener la bocha enganchada en el palo, es fundamental, porque si no después van a estar mirando y la bocha va a salir para cualquier lado porque se les va a ir. Pero una vez que ya tengan esto, si sigue fallando la precisión, se puede servir ya directamente mirando a la pareja. Se pierde un poco de fuerza, pero como les digo, a mí me resultó mucho, sobre todo al principio cuando no me salía a donde quería que vaya la bocha. Ese sería uno básico. Después se pueden poner más lejos, pueden hacerlo a la carrera. Se ve mucho, sobre todo en el hockey de damas, que se llega a la misma postura pero desde una caminata previa, donde bueno, termino pisando con el pie derecho, piso con el pie izquierdo y lo saco, que lo voy a mostrar. Bueno, muestro este. Hacen algo así, está bueno porque tiene mucha más potencia al tiro, pero bueno, puede ser un poquito más arriesgado, un poco menos preciso. Hay quienes ya directamente este pie lo tienen rotado hacia adelante. Acá lo que pierden por ahí un poco es la rotación de la cadera, que si yo tuviera el pie más girado, la cadera la tendría más rotada y podría ganar un poco más de impulso ahí, pero se gana un poco más de envión por el pasaje del peso del cuerpo, puedo empujar mejor con el pie derecho para salir con la bocha, se compensa, ¿sí? Particularmente yo no lo tengo tan como lo mostré antes, ¿sí? Lo tengo un poco más apuntando hacia adelante, pero hay quienes ya directamente están de esta manera y lo sacan como para adelante frontal. Elección de cada uno, de cada una, lo muestro, con el pie ya girado ahí, la postura es otra. Lo saco, ven que salgo con el gesto técnico, hay quienes salen ya directamente caminando. El pie derecho generalmente se tiene que despegar del suelo. Y bueno, es más que nada eso. Me puedo poner más lejos, como les dije antes. Entonces traer la bocha como para ganar fuerza y envión y después terminar sacándola desde el pie derecho con todo. Desde acá, trayéndola. Y bueno, y distintos modos de hacerla los hay, pero son todos más o menos similares en cuanto a los patrones de que en algún momento el palo termina recto apuntando al que va a parar la bocha, la curva pasa por debajo y el palo termina como si fuera atravesando verticalmente al parador. El acompañar la bocha con el peso del cuerpo es fundamental para que no se me desenganche de la curva, ¿sí? Y después tirar con toda la violencia que se pueda. Que el codo izquierdo guíe el gesto técnico, todas esas cosas las respetan la mayoría. Hay quienes también sirven de barrida de mano juntas. Cuando veamos el gesto técnico puntual es simplemente hacer una barrida de mano juntas para que la bocha salga hacia donde quiero que salga. Es bastante controlado realmente si se tiene bien trabajada, sobre todo la posición del pie izquierdo al momento de impactar la bocha. Y bueno, la realidad está en que lo último que voy a explicar o decir es que, por ejemplo, en el estricto caso de que el pie tiene que ir para adelante, yo hay veces que directamente no lo hago, que me ayudo mucho con la pequeña rotación que puedo lograr hasta acá y la fuerza de los brazos. Es que inclusive ni siquiera lo saco de esta manera, lo saco con el palo paralelo y es como que hago un push barrido, ¿sí? Me lo corrigen siempre que voy a un club nuevo, pero a mí me resulta, me parece muy bueno para canchas que sé que la bocha corre excelente, canchas de agua muy buenas, me resulta muy práctico. Y es simplemente eso, sale de esta manera, porque sale recto de todas maneras, ¿sí? Lo que pasa es que el palo no va así, va de esta forma como si fuera un push barrido. ¿Sí? Ahí no sé si se pudo llegar a ver bien. Voy a mostrarles todas las variantes desde atrás. La primera la voy a repasar un poquito como para que quede bien claro cada detalle y después les muestro una por una si las van viendo. Nos vemos, gracias por ver el video, chau chau. La distancia del pie derecho con respecto a la bocha, sale desde el talón el pie izquierdo apuntando a donde voy a servir, postura cómoda, que los aductores tiren pero no de manera muy exigida, empuñadura sobre la cara curva del palo, enganchar la bocha con la curva y tirar. Voy a mostrar las otras variantes como para que las vean todas. Voy a ponerme más lejos, darle y sacar, siempre acompañar con el cuerpo, caminata previa. Pie derecho directamente apuntando hacia adelante. Y bueno, por último voy a mostrar
servida de push barrido, digamos, con el pie directamente paralelo, la bocha desde acá y sacarla de esta forma. Chau, chau.